Juan capítulo 14. Estaremos leyendo el verso 26. Mientras que lo buscan, voy a orar. Padre, te doy la honra y la gloria. Siento tu presencia aquí. Y Espíritu Santo, ya sé que estás, pero bienvenido. Bienvenido a este tiempo de prédica. Háblanos, oh Espíritu Santo, háblanos. Queremos oír, Señor, palabra del cielo, Señor. Pido, Señor, que tú abras el oído espiritual de cada persona aquí y cada persona que está viendo online, Señor. Te doy toda la honra y pido por tu unción sobre, Señor, mi vida, mientras que yo entrego tu mensaje para este pueblo. En el nombre de Cristo, el pueblo dice, amén. En este último domingo de 3 servicios, quiero compartir un mensaje que el Señor me habló esta semana. Y un mensaje que nos va a conectar al tiempo nuevo que viene a nuestra iglesia. Como saben, el domingo pasado yo no estuve aquí. Yo soy parte de un ministerio nacional donde enseñamos a predicadores jóvenes cómo predicar la palabra, hermanos. Y mientras que yo estaba en esta conferencia, el Señor me habló con mucha claridad. En una de las sesiones estoy sentado en la plataforma con un equipo de líderes, hermanos, nacionales, personas con doctorados, personas que son consejeros profesionales en liderazgo, que van por toda la nación consultando iglesias y pastores. Estoy sentado al lado de un ejecutivo nacional de las Asambleas de Dios y cada uno de ellos es afroamericano y yo el único latino. Y latino que no parece latino, ¿no? Y estaba yo sentado ahí en la plataforma y había un buen grupo enfrente de nosotros y mientras que nos estábamos preparando para compartir, el pensamiento vino a mi mente: Mike, ¿qué haces aquí? Y empecé a luchar en mi mente la razón por la cual estaba yo allí, hermanos, porque mi mente me estaba diciendo que yo no pertenecía a estar allí en la plataforma. Y a través de esa conferencia empecé a luchar con mi llamado. Y luego de repente o de la nada oí al Espíritu Santo decirme: acuérdate. Y me recordé, hermanos, cuando oí eso, el Señor decirme eso. Pensé yo en la enseñanza, la última enseñanza que Jesús le dio a los discípulos antes de la cruz. Y en esa enseñanza, Él presenta el ministerio del Espíritu Santo a los 12 que estaban ahí en ese aposento alto en Jerusalén. Ahí en Juan capítulo 14 y el verso 26, quiero que miran lo que dice Jesucristo. El verso 26 dice: pero el Consolador, diga conmigo Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Mira lo que dice. Dice: el Consolador les enseñará todas las cosas. Y número 2 dice: el Consolador les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Me encanta cómo Jesús llama al Espíritu Santo Consolador. En inglés aquí usa la palabra ayudante o ayuda. Otras versiones dicen que Él es abogado. Pero la palabra griega es igual, es la palabra parakletos, que significa alguien que viene a tu lado cuando estás desanimado, alguien que viene a tu lado cuando estás cansado, alguien que viene a tu lado cuando quieres renunciar todo, viene a tu lado para animarte y para recordarte de todo lo que Cristo te ha dicho en el pasado. Uno de los ministerios más fuertes del Espíritu Santo es recordarnos de lo que Jesús nos ha dicho en su palabra y lo que dice individualmente a nosotros dentro de esa palabra. Ahora, Él les dice esto a los discípulos porque sabía que en cuestión de horas
Él iba a ser arrestado y ellos dispersarían y se olvidarían todo lo que Él les había enseñado durante 3 años. Jesús sabía que el alma humana es débil y olvida rápidamente las obras de Dios. Amén o no amén. La humanidad abandona rápidamente su llamado y su propósito cuando las cosas no salen pronto o como creen que deberían. ¿Y quién culpamos cuando eso pasa en la vida? ¿Le damos la culpa a Dios o a su iglesia? A los dos. Cuando las cosas no van como queremos, inmediatamente le decimos algo al Señor negativo. Pues estoy en la iglesia, Señor, ¿por qué no van las cosas como yo quiero? Doy $1 en la ofrenda, ¿dónde está la bendición, Señor? Y Jesús sabía esto de los discípulos, y Él sabe esto de mí, y sabe esto de ustedes, hermanos. Y entonces Él manda al Espíritu Santo a nuestras vidas para recordarnos de todo lo que Él ha hecho en el pasado y todo lo que ha dicho en el pasado. Déjenme darles un poco de mi testimonio. Yo entiendo que yo estoy aquí arriba hoy porque yo tenía 2 abuelas que sabían cómo orar en el Espíritu Santo y orar por sus nietos. Estoy aquí porque mis padres tomaron la decisión de servir al Señor todos sus días, todas sus vidas, y dedicar a sus 2 hijos a la obra del Señor. Mi papá me enseñó que el primer 10% de mi ingreso va al Señor y no hay discusión y no hay argumento. Mike, cuando te pagan, 10% va al Señor a través de la iglesia. Mi pastor no me enseñó eso, mi papá me lo enseñó. Él me enseñó de cuidar de la casa de Dios, porque no es mi casa ni es tu casa, es la casa del Señor. Mi mamá me enseñó cómo amar la obra del Señor, cómo orar por la iglesia y cómo ser muy fiel en el servicio a la iglesia. Yo entiendo que yo estoy acá enfrente porque a mi lado hay una mujer de Dios llamada Mary que ha pagado el precio tener un esposo en el ministerio y tener que sacrificar tiempo con él para que él esté con la obra. He aprendido cómo mover el reino a través de su tiempo de intercesión y oración. Y durante los últimos 23 años he podido estar detrás de este púlpito porque 60 personas en el año 2001 tuvieron una reunión, y de las 60, 46 de ellas decidieron darle una oportunidad a un joven de 26 años llamado Mikey, y lo eligieron como pastor. Todavía tengo ese número 46, y los 14 que votaron en contra de mí, pues ya están en el cielo. Gloria a Dios. No sé quién los mandó al cielo, pero alguien los mandó. Y ojalá que están en el cielo. Amén. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué comparto esto? Porque en esta conferencia el Consolador me recordó de mi llamado. Y he venido a entender que nadie llega a un lugar de propósito sin la ayuda de otros que vinieron antes de él o de ella. Es importante recordarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En mi tiempo devocional he estado leyendo en el libro de Deuteronomio y el libro de Josué, y Dios muchas veces en esos libros hace recordar al pueblo de Israel todo lo que Él hacía o hizo por ellos. Antes de que murió Moisés, 14 veces Él le dice a Israel: recuérdense de todo lo que Dios hizo por ustedes. Dice: recuerden cómo fueron esclavos en Egipto por 400 años. Recuerden cómo el Señor los liberó con mano poderosa y brazo extendido. Recuerden cómo Él dividió el mar rojo para ayudarles. Recuerden cómo los cargó en el desierto como una madre carga a sus hijos. Recuerden cómo Él les proveyó alimento en el desierto y agua de la peña de Horeb. Acuérdense de los milagros de Dios.
Y ya cuando era tiempo y llegó el momento de que Josué dirigiera a Israel, mientras que cruzaban el río Jordán para entrar en la tierra prometida, Josué les dice a los líderes: tomen una piedra y pon la piedra a este lado para un recordatorio, para que cada uno de ustedes y sus hijos ve cómo Dios los trajo a su promesa después de tantos años en el desierto. Y antes de que murió Josué, él dijo la misma cosa: recuerden las victorias que Dios les ha dado aquí en la tierra prometida. Recuerden cómo Él luchó a tu favor. Recuerden la fidelidad de Dios. Recuerden las promesas de Dios y sus mandatos. Recuérdense cuando todo el mundo te menospreció, Él te amó y te apartó para su gloria. Acuérdense. ¿Y por qué se les dijo constantemente esto? Porque una vez que lo olvidas, escúchame muy bien, una vez que lo olvidas, te alejas de la fidelidad y tus hijos crecen sin ninguna fe. Escúchame muy bien. Uno de los versículos más tristes en la Biblia se encuentra en Jueces 2 y el verso 10. Que dice: después de que murieron todos los de esa generación, la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Una generación de padre y madre pararon de recordarse de los milagros que Dios había hecho y se olvidaron tanto que no le dijeron nada a sus hijos. Y ellos, hermanos, fracasaron y no le dijeron a sus hijos las historias de la lucha y de la victoria. Se olvidaron decirle a sus hijos acerca del milagro del Mar Rojo y la Pascua. Y una generación creció sin conocer a Dios ni sus obras. Y al madurarme yo, hermanos, yo he aprendido la importancia de honrar mi pasado y nunca olvidarme de los momentos especiales que había yo tenido con Jesús cuando Él entró en mi vida para llamarme a estar más cerca de Él. Tenemos que recordarnos, mis queridos hermanos, esta mañana de esos momentos críticos en la vida, hermanos, que hemos tenido con Jesús. Les digo a ustedes con todo mi corazón que si tú te recuerdas de esos momentos con Cristo, cuando las cosas van mal, no te alejarás de Él. No vas a soltar de tu llamado y llegará la tentación de alejarte, pero esas memorias te captarán. Y siento una vez más decirles: nunca se olviden de esos momentos especiales con Jesús. Esos momentos donde estabas llorando y pudiste ver tus lágrimas, hermanos, orando, y cuando todo en tu vida quería renunciar, te agarraste de Jesús. Tenemos que honrar esos momentos, hermanos, y atesorar los momentos en el corazón, porque nos causan ver la fidelidad de Dios y el amor de Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo. ¿Tú te recuerdas del momento cuando Jesús te salvó? ¿Te recuerdas? Cuando te rendiste a Él, cuando fuiste cautivado por su amor. ¿Recuerdas cuando estabas roto y herido, perdido, abandonado, y de la nada sentiste la presencia del Espíritu Santo y tú entregaste tu vida a Cristo? ¿Cómo podemos olvidarnos de esos momentos tan especiales? ¿Cómo podemos olvidarnos de libertad de la adicción? ¿Cómo podemos olvidarnos del momento cuando por primera vez pudimos respirar con libertad y sentir ese gozo del Señor? Me pregunto si la viuda de Naín olvidó alguna vez cómo Jesús resucitó a su hijo muerto. Creo que cada vez que ella veía a su hijo en la mañana con vida, recordaba cómo Jesús interrumpió el funeral para dar vida nueva a su hijo. Y estoy más que seguro de que cada mañana miraba a Dios y vio a su hijo y decía cada mañana: grande es tu fidelidad, Señor.
Me pregunto si el hombre llamado Legión olvidó alguna vez cómo Jesús liberó su mente y lo libró de 6,000 demonios. Me pregunto si vivió el resto de su vida contándole a otros cómo el Hijo de Dios lo había liberado de sus cadenas. ¿Y qué de ese soldado romano que crucificó a Cristo? Después de que se murió Jesús, él vio al cuerpo muerto y dijo: ciertamente este era el Hijo de Dios. Me pregunto si el resto de su vida vivió con esa memoria enfrente de él. ¿Cómo podrías olvidar esos momentos de tu vida, hermanos? Sé que la vida puede ser injusta y sé que la gente puede tratarnos mal, pero vale la pena olvidar todo lo que Dios ha hecho por mí solamente porque alguien me maltrató. Que hay mucha gente hoy en día, y perdóname si voy a ofender a alguien, pero hay muchos cristianos delicados hoy en día que se ofenden con algo y se van y hablan mal de la iglesia y del pastor y de todos los cristianos, y no han aprendido cómo madurar en su fe. La gente te va a tratar mal, es parte de la vida. Eso no me da razón de irme de mi iglesia, de irme de tener una relación con el Señor. Pero es posible y suceda hoy en día. Es ahí cuando yo dejo a las cosas moverme a un lugar de enojo, de amargura. Aún me muevo a la ira. Y es una batalla. Y ahí, hermanos, es cuando nos olvidamos de los momentos en un altar, esos momentos donde Jesús nos sacó de las tinieblas. He compartido que los últimos 2 meses yo personalmente he luchado con cansancio en mi alma y en mi espíritu. I've felt very weary in my spirit. He sido muy honesto con ustedes y con los líderes de la iglesia, pero esta semana pasada el Espíritu Santo me causó recordarme de los momentos en mi pasado donde Jesús vino a ser alguien muy real a mí personalmente. Me hizo recordar, mientras que estaba yo en la plataforma el lunes pasado, me recuerdo que a la edad de 14 años, Él me llenó con el Espíritu Santo, hablé en lenguas y recibí mi llamado al ministerio a la edad de 14 años. ¿Cómo podría yo olvidarme de ese momento? Y cuando vine a ser un pastor de jóvenes a la edad de 22 años, cansado ya del ministerio después de 1 año, listo para entregarme y decir: ya no puedo con estos jóvenes cabezones. Y llevé a los jóvenes a un campamento y ahí dije: ya, Señor, ya no puedo. No soy llamado. Y dije: Señor, después de este culto voy a ir con mi pastor y voy a renunciar. Y fui al altar a orar para entregar todo, y de repente viene enfrente de mí el predicador y me dice: ¿quién eres tú para huir de tu llamado? Y dentro de mí dije: ¿quién le dijo? Y el Espíritu Santo me dijo: yo. ¿Cómo me podría olvidar del momento en un apartamento muy pequeño en Phoenix, cuando estaba yo en la escuela bíblica y no tenía dinero, no tenía trabajo, argumentando mucho con mi esposa, luchando con mi carácter, luchando con mi actitud, con mi orgullo, con el enojo que yo tenía, y ahí en un apartamento solo llorando, oyendo al Espíritu Santo decirme: ya estás listo para ser hombre, ya estás listo para ser hombre de Dios, te voy a quebrantar porque te quiero usar. O cómo me podría olvidar de la noche en enero de 2002 cuando mi esposa me dijo: Dios me dio palabra para ti, tú serás Esdras para el sendero de la cruz y vas a edificar un pueblo nuevo y los vas a introducir a la palabra y vas a hacer un fundamento fuerte como Esdras hizo para el pueblo de Israel.
¿Cómo me podría olvidar de esos momentos aún difíciles? Me recuerdo después de 4 o 5 años de ser pastor de esta iglesia, un año donde sentía tanto estrés, hermanos, de la iglesia, que perdí mi pelo por 3 meses seguidos. Pulmonía 2 veces en un año por el estrés, hermanos, donde luchaba yo con depresión, viendo demonios cada noche. Me recuerdo también unos años después que mi esposa sufrió un ataque mental y no pudo controlar sus pensamientos y nadie vino a nuestro lado para ayudarnos. Porque ¿quién ayuda al pastor cuando el pastor está luchando? Y yo sintiendo inútil porque yo no podía ayudar a mi esposa. Me recuerdo de las veces que la gente me decía: Mike, tú nunca vas a tener una iglesia grande, nunca vas a poder pastorear una obra grande porque no eres un buen líder, no predicas suficiente bueno en español, tú no tienes la capacidad de construir algo grande. Me recuerdo de las veces que yo quería renunciar a esta iglesia, regresar a ser maestro como lo hacía antes. Y una vez oía al Espíritu Santo decirme lo que Jesús dijo a los fariseos: acuérdense de la esposa de Lot. Tú no puedes regresar, no puedes huir. Cuando Dios le dijo a Lot, le dijo: quiero que salgas de Sodoma y Gomorra, quiero que lleves a tu esposa y tus hijos, porque voy a consumir toda la ciudad con fuego. Y cuando salgan, no miran hacia atrás. Van a salir y tienes que ir adelante y no mirar hacia atrás. Y Lot sintió la convicción de Dios para hacerlo, pero su esposa no. Y es una cosa llevar a tu cónyuge contigo, es otra cosa arrastrar a tu cónyuge contigo. Y ella fue arrastrada. Y dice la palabra de Dios, cuando Dios que se estaba cayendo fuego sobre la ciudad, que ella quería volver hacia atrás, quería huir de su llamado, quería regresar a un pasado. Y cuando volteó, se convirtió en una columna de sal. Y cada vez que usted y yo queremos regresar en vez de avanzar, somos como la esposa de Lot. Esos momentos buenos y momentos malos me quebrantaron a mí. Y cada vez que yo quiero alejarme de mi llamado, Dios me hace recordar de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo cierro esta mañana tratando de animarte. ¿Quién eres tú para alejarte de tu llamado? Who are you to give up on what God is doing in your life? Me hace recordar también de lo que el apóstol Pablo dijo a un hijo espiritual, Timoteo, que estaba luchando porque era joven, pastoreando la iglesia de Éfeso y no lo querían recibir porque era demasiado joven. Y él manda una carta a Pablo y dice: papá, porque en verdad era un padre espiritual, papá, ya no puedo, llámame contigo. Ya no quiero estar acá con esta iglesia. No me aprecian, no me reciban, no reciban palabra porque dicen que yo no sé nada. Y Pablo le escribe una carta para atrás y le dice en 1 de Timoteo, verso 1, 18 y 19, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. En otras palabras, Pablo le dice a él: acuérdate, mijito, de las profecías que te hicieron, que te profetizaron muchos años atrás que ibas a ser pastor, que te dijeron que iba a ser difícil porque cuando un pastor hace cosas nuevas, no todos están de acuerdo. Pero Dios te llamó, no el hombre. Los diáconos de Éfeso no te eligieron, Dios te puso allí dentro de esa iglesia. Y tú recibiste palabra profética que ibas a levantar una obra grande.
Quédate allí. Y usando esas palabras que Dios te dio, usan esas palabras para orar en el Espíritu. Porque la palabra de Dios nunca falla. Pero dice, otros no hicieron caso y han naufragado en su fe. Hicieron la misma cosa que hizo la esposa de Lot. Regresaron a su pasado. Él dice, Timoteo, te recuerdo de esas palabras. Tengo una carta en mi escritorio en la oficina que una evangelista llamada Delia Mora me escribió en el año 2003. 2 años en el ministerio. Yo no la conocí, pero ella vino a predicar a las damas de la iglesia mientras que estábamos yo y mi esposa en vacaciones. Y un mes después recibo una carta de parte de ella. Y me dice, pastor, no te conozco, pero pude pasar un fin de semana muy bendecida con las damas de tu iglesia. Wow, qué iglesia, aunque es una iglesia pequeña, es una iglesia poderosa. Y dice, aunque no te conozco, siento decirte que Dios te puso en esa iglesia, no el hombre. Dios te va a abrir una puerta grande en Moses Lake. Y tu iglesia va a ser una iglesia grande y fuerte en la comunidad. Y todos van a saber que la presencia de Dios está en tu iglesia. Agárrate de Dios, porque Dios te puso ahí. Ella empezó a profetizarme en la carta. Y dice, aunque no te conozco, son las palabras que el Espíritu Santo me dio para ti. Que nadie te podrá quitar de esa iglesia. Y cada vez que yo lucho, hermanos, porque después de 23 años todavía lucho. Cada vez que lucho, yo miro la carta y la leo. Y cada vez que la leo, siento la presencia de Dios. Cristo les dice a los discípulos, el Consolador va a venir y les va a recordar. He's going to remind you. Te va a recordar que tú no eres cualquiera. Que tú eres alguien especial. Que tienes nombre en el cielo. Que la unción del Espíritu Santo está en ti. Que todo lo puedes en Cristo. Él te va a recordar de esas palabras, de esas memorias que tuviste en un altar, tal vez en México o Venezuela o Argentina, donde sea, un altar donde el Señor te sacó de las tinieblas y te dio luz. Te va a hacer recordar, y cuando te recuerdas de esos momentos, te van a impulsar para ir para enfrente. Alguien aquí se ha olvidado. Some of you have forgotten. Se han olvidado de que tú no naciste para dar placer a este mundo. La razón que has luchado tanto, porque has sido terco en el Espíritu. You've been stubborn. El Espíritu Santo te quiere atraer, pero das pretexto porque no. Y Él dice, no te pregunte de tus pretextos ni de tus excusas. Te estoy dando otra oportunidad de sanar de esa herida, de sanar de esa memoria mala, para ayudarte a avanzar. Y yo no sé a quiénes yo estoy hablando esta mañana, pero hay algunos de ustedes que se han olvidado. You've forgotten. Te has olvidado. You've forgotten your calling. Te has olvidado de tu llamado. Te has olvidado de tu salvación, de tus responsabilidades. Y has culpado a todo mundo. Y hoy el Espíritu Santo te está recordando, mi llamado y los dones que te he dado son irrevocables. Todavía los tienes. Aunque no los has usado, todavía los tienes, porque yo guardo mis promesas. Inclina tu rostro. Tengo que despedir, pero quiero orar por alguien. Aleluya. 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 Espíritu Santo, haznos recordar. Quiero que tomes un minuto para recordarte de tu experiencia de salvación. Como el Señor usó tu hijo o tu hija
para captar tu atención. Oh iglesia, mi deseo hoy es que tú te recuerdas de esos momentos especiales, para que sean un momento de bendición. Acuérdate de tu salvación. Acuérdate que eres llamado y Dios te ha apartado para su uso exclusivo. Acuérdate que tú has sido redimido por la sangre de Cristo. Acuérdate que no eres como los demás, eres único, escogido, un real sacerdocio, parte de una nación santa. Y yo te bendigo hoy. Yo te bendigo hoy. Aleluya. Yo me recuerdo domingos donde solamente había 30 personas en total. Y hoy yo puedo ver que hay 1000 personas viniendo a esta iglesia. Y yo digo, grande es la fidelidad de Dios.